Dios les bendiga, estimados estudiantes. Bienvenidos a aula virtual de lengua y literatura. Empecemos. Objetivo de la unidad de trabajo: realizar interpretaciones personales en función de los elementos que ofrecen los textos literarios y destacar las características del género al que pertenecen para iniciar la comprensión crítico-valorativa de la literatura. Y estamos estudiando los géneros narrativos, los cuales pertenecen a los géneros literarios. Un género literario donde el autor utiliza un narrador para contar una historia, pueden ser reales o imaginarios. Son escritos generalmente en prosa. Tipos de narraciones: el cuento, la fábula, la leyenda. Características del género narrativo: narra una historia, utiliza un narrador, presencia del personaje, utiliza la ubicación del tiempo y lugares, relata historias imaginarias o ficticias, sucesos o acontecimientos. Hablemos un poquito de cada uno de estos géneros literarios narrativos. El cuento relata un suceso de trama sencillo y con poco personaje. Casi siempre presentan la misma estructura: introducción, desarrollo y desenlace. La leyenda narra eventos fantásticos, muchos de ellos surgen de la mezcla de un elemento histórico y de una gran imaginación. Las fábulas son relatos de ficción con una moraleja. Todos o algunos de sus personajes son animales que actúan como humanos, y allí presentamos un recurso literario, y es la personificación. Los mitos narran sucesos maravillosos sobre el origen de las cosas. Sus personajes principales, dioses o héroes fantásticos. Y la novela es una narración extensa, tiene varios conflictos y muchos personajes. Además, su trama se puede desarrollar en diferentes lugares. Pero ¿cuál es la diferencia entre cuento y novela? Que ya vimos. Es breve el cuento. La novela, decíamos que es de mayor extensión. En los personajes, en los cuentos, rara vez tiene un pasado minucioso o perverso. Por lo general tiene un único personaje principal donde se basa la historia. En la novela posee muchos personajes. En la descripción, lo importante es que este género literario, el cuento, es narrar lo que está sucediendo sin detenerse en el análisis. Recuerde que la mayoría de los cuentos es hecho para niños. En la novela, la descripción es lo más importante. En el desarrollo, el cuento permite únicamente el sistema de inicio, nudo y desenlace, mientras que en la novela son varios cuentos alrededor de un mismo tema o varias situaciones, acciones que se dan en un mismo tema. Una vez reconocido las diferencias entre cuento y novela, nos vamos a conocer las fábulas, que es otro tipo de narración, donde los personajes toman características humanas, como yo les decía, la personificación, y dejan una enseñanza o moraleja al final, que permite que el ser humano reflexione con cómo está viviendo. ¿Cuál es la diferencia entre un cuento y una fábula? Recordemos que el cuento interviene en seres animados, mientras que en la fábula seres inanimados, porque son animalitos. Cuentan una historia en el cuento, y en la fábula siempre te van a dejar una moraleja. En su contenido, el cuento es largo, puede ser un poco más largo que la fábula, porque esta es más corta. Y por último, en el cuento intervienen personajes y en ocasiones pueden también animales, pero en la fábula solo van a intervenir animales o cosas inanimadas. Bueno, chicos, tenemos el apliquemos lo aprendido. Esta es la tarea, actividad del día. Leo esta subclasificación de los textos narrativos. Identifico y escribo las características esenciales de cada tipo. Este es el modelo del organizador gráfico. Usted lo único que tiene que hacer es desarrollar. Ya sabemos diferenciar las características de cada uno de estos géneros. Así que es momento de aplicar. Gracias, la clase del día de hoy ha llegado a su fin. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, y recuerde que tenemos una evaluación el día de mañana. Hasta la próxima.